llegando a esos extremos. Y el otro mayo, el mayo del 68, que nos da un salto cualitativo a lo que verdaderamente constituye una reforma o una revolución pacifista. Claro que parece una contradicción una revolución pacifista, pero se lanzaron mucha gente amante de la paz. Ahí tenemos, por ejemplo, a John Lennon, el ícono de la música en el mundo, que ya empezó a dar, digamos, empezó a consolidar sus movimientos y sus canciones en base a esas protestas que ante todo eran utopías. Esa sería la opinión que podemos dar y hacer un comentario de los mayos, del mayo que está festejando en Sucre y del mayo del año 1968. Bueno, muchas gracias por la introducción a Gonzalo. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes e interesantes. A toda la gente preste mucha atención porque vamos a desglosar 3 temas. En principio vamos a hablar sobre el Decreto Supremo número 138 que habla sobre la confiscación de bienes a terroristas o separatistas. Luego estaremos abordando el tema de la economía en Bolivia, además la gestión del gobierno del MAS. Y por último vamos a tomar el tema de los mineros, la marcha de los mineros que llega el día de mañana justamente a la sede de gobierno. Son aproximadamente más de 5.000 mineros. ¿Qué piden ellos? Pues justamente las 8 horas de trabajo y el no avasallamiento. Hablamos sobre estos temas en este día. Bueno, en principio me gustaría empezar con lo que hemos logrado rescatar justamente de la prensa y que dice: el gobierno promulgó el decreto que faculta a la Fiscalía a anotar preventivamente los bienes de cualquier ciudadano sospechoso de haber participado en actos separatistas. La norma establece que si se comprueban las sospechas se sancionará con la máxima pena establecida en la Constitución. La pregunta es la siguiente para nuestro panelista, el ingeniero Juan Zubieta. ¿Cuál es el comentario y el análisis que hace usted respecto a este tema del Decreto Supremo número 138 que, bueno, da alusión a la confiscación de bienes a terroristas o también separatistas? Ingeniero. Bien, gracias. Sin duda alguna que este Decreto Supremo va a ser muy controversial. Hay que analizarlo con pinzas. Antes de emitir un criterio, yo quisiera analizar 2 temas, ¿no?, para que el amable televidente pueda tener su propio criterio al respecto. Primero, el terrorismo. Yo creo que debemos ser absolutamente claros, concretos, enfáticos en rechazar el terrorismo, ya sea aquel que tiene por intención promover las transformaciones sociales o aquel terrorismo que tenga la intención de evitar las transformaciones sociales. El terrorismo, venga de donde venga, debe ser recriminado, debe ser rechazado, debe ser censurado. Y en mi opinión, los terroristas, una vez sido demostrados, deberían recibir la pena máxima en Bolivia. Y de acuerdo a nuestra Constitución, la pena máxima es de 30 años de cárcel. ¿Por qué en contra del terrorismo? Porque el terrorismo es la conducta política de defender algunos ideales, entre comillas, más cobarde que puede existir. No es posible incorporar o victimar a personas inocentes que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver en el conflicto político, en el conflicto ideológico. El terrorismo, insisto, debe ser rechazado, tanto si viene para generar condiciones de transformación social, o el terrorismo debe ser rechazado también para aquellos que están intentando evitar, ¿no?, la transformación social. Ahora, hay 2 tipos de terrorismo que se conoce hasta ahora. Un terrorismo es aquel que está llevado adelante por algunas organizaciones, ¿no?, de ciudadanos que están en contra de determinadas políticas de determinado país. Y la segunda forma de terrorismo es aquella que se conoce como el terrorismo de Estado. ¿Ya? El terrorismo de Estado se ha conocido en Bolivia, se ha aplicado en todo el periodo de implementación del modelo neoliberal a partir del 21060. Recuerdo perfectamente que creo que han sido 6 a 7 años continuos de estados de sitio para evitar que la población se movilice, y veíamos a la policía, veíamos al ejército en las calles evitando las manifestaciones, imponiendo, ¿no?, las decisiones que habían venido de instituciones financieras internacionales. Hay que señalar que el terrorismo de Estado
también se manifiesta a través de estas instituciones que señalaba, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay un estudio muy importantísimo que señala cuál ha sido el rol subyacente del Banco Mundial a partir de su creación, allá por el año 1945, etc. Y no existe un golpe de Estado fascista militar, cruento, en el mundo, en particular en América Latina, donde los financiadores y los promovedores de esos golpes de Estado han sido precisamente los miembros, la directiva del Banco Mundial. Entonces, cualquier tipo de terrorismo, ¿no?, por ser un acto cobarde, por incorporar a gente inocente, ¿no?, los victiman, y debería ser absolutamente rechazado. Eso por un lugar. Otro tema que debería considerarse es el tema de la propiedad privada, ¿no? Pienso que la propiedad privada debe ser desentrañada, es decir, debe ser analizada en su verdadera dimensión. La derecha suele ocultar el derecho a la propiedad privada, el derecho que ellos tienen, por ejemplo, a ser propietarios de yacimientos auríferos, por decir algo, o de algunos recursos naturales no renovables, ¿no?, por concesiones, etcétera, para incorporar a la población en su conjunto en la defensa de la propiedad privada. Entonces yo creo que hay que diferenciar con mucha nitidez la propiedad privada familiar, que puede consistir en los bienes inmuebles. Puedes tener 1, 2, 3 o más casas, puedes tener un hotel, puedes tener cualquier otro bien inmueble, puedes tener una movilidad, etcétera. Todo eso es propiedad privada familiar, con aquella propiedad privada sobre los medios de producción, que por favoritismo del Estado, un grupo de personas se considera dueño de algún yacimiento mineralógico, por ejemplo, ¿no?, o de algún otro yacimiento, o de algún bosque, ¿no?, donde hay diversidad de maderas. Entonces, la propiedad privada sobre los medios de producción es un tema sumamente cuestionado por diferentes teorías económicas que habría que ver, ¿no?, habría que ver eso, pero hay que diferenciar, ¿no? Respecto a la propiedad privada familiar, ¿no?, yo creo que esa debería respetarse, y en ese marco pienso yo que debería analizarse este decreto, ¿no?, desde el punto de vista de cuáles son los daños directos, los daños colaterales del terrorismo, y el derecho de propiedad que todo ciudadano debería tener en diferentes regímenes, ¿ya? Es absolutamente falso que en los regímenes socialistas, que en los regímenes comunistas, la propiedad privada no existe. Uh-huh. La propiedad privada existe, pero cuando ésta es familiar. Lo que no existe es la propiedad privada sobre los medios de producción, aquella propiedad privada que permite que un sujeto o un grupo de sujetos puedan ir acumulando permanentemente riqueza en desmedro del resto, ¿no?, o sea, de sus trabajadores, etcétera. Es un tema realmente muy, muy cuestionable, ¿no? Seguramente a lo largo del debate, a lo largo del análisis, podríamos tocar. Bueno, su comentario. Muchísimas gracias, ingeniero Zubieta. Su comentario y análisis, Gonzalo, por favor, sobre este tema del decreto supremo que ya se promulgó, 138. Bueno, yo pienso que todo extremo es malo, ¿no? Uh-huh. Los extremos que han existido en el mundo han sido dos, ¿no? Uno, cuando el Estado está a cargo de todo, se ha visto que ha fracasado. Ahí tenemos la Unión Soviética, un fracaso. No hay un país en el mundo que haya empleado esos sistemas donde el Estado sea propietario que haya triunfado. Ninguno. No hay. No se puede, no conozco yo. Segundo, también es malo cuando el Estado o cuando los privados están a cargo del control de la mayoría de la economía. Otro extremo que también ha fracasado. Entonces hay que buscar, y los teóricos modernos están buscando, y están aplicando, ya no están buscando, nuevas formas de poder entrelazar la propiedad privada o las inversiones privadas con la participación del Estado. Porque el Estado no puede ocuparse. Ahí tenemos un ejemplo, el ejemplo de yacimientos petroleros fiscales bolivianos en Bolivia, ¿no? Tienes ahí como un nuevo paradigma, se dijo, vamos a recuperar la empresa, y es el emblema del proceso de cambio. ¿Qué ha pasado con esa empresa? No funciona. Yo creo que de aquí a 2 años esa empresa van a estar rogando para venderla, por la ineficiencia que tiene. No hay inversiones. Mira, entonces, esos extremos
cuando el Estado está a cargo de todo el control de la economía o está en manos privadas,